Mencionaremos imágenes de Puerto Si Rico. mencionan las caderas de J-Lo, no lo dije yo. Muy bien, vamos a entrar un poco más a contextualizar el tema del cannabis. Hace rato, antes de empezar el programa, me gustaría platicar un poco. Aquí en México, quizás hace 20, 30 años, estaba muy estigmatizado el tema del cannabis, que aquí se le conoce comúnmente como la marihuana, ¿no? Y el término eres un marihuano era como decirte eres un paria, eres una persona muy irresponsable, una persona nada más dedicada al vicio, un vago. Claro. Sería muy importante que antes de que entráramos a todo el uso medicinal o el uso de alimenticio que tiene, nos platicaras un poco desde tu perspectiva, cómo se estigmatizó principalmente en Estados Unidos el uso de la marihuana. Sí, eso que mencionas no es exclusivamente de México, eso es prácticamente algo en toda Latinoamérica. Siempre cuando hablamos de la marihuana, y por eso usamos el término cannabis, porque también hay una transición que está ocurriendo. Gente, cuando hablamos de cannabis y de marihuana estamos hablando de lo mismo. Lo que cambia es el tiempo-espacio, ¿no? Ahora estamos hablando de algo que tiene otra visión de mundo, ¿no? Que se está viendo desde la perspectiva económica, desde la perspectiva social, desde la perspectiva salubrista. Hay un montón de otros temas que se han ampliado. Entonces, en Puerto Rico, el ser un marihuano o ser un marihuanero tenía ese mismo peso estigmatizante que lo tiene aquí, ¿no? O sea, y en Estados Unidos lo mismo, ¿no? Por muchísimos años. Y fíjate tú que eso, de llegar a esa conclusión, fue prácticamente parte de toda una propaganda que se crea desde la segunda mitad de lo que viene siendo la historia en Estados Unidos de Norteamérica, y cómo eventualmente vamos a aprovechar esto que se usa en ciertas comunidades para entonces etiquetar, perseguir, castigar y hasta cierto punto asesinar, ¿no? Porque tú tienes en las cárceles de Estados Unidos de Norteamérica, y hablo específicamente de allá, la gran mayoría de los que están somos hispanos y negros. O sea, proporcionalmente comparado con lo que es la población de negros e hispanos en Estados Unidos, estamos hablando de a lo mejor un 15 o un 20% a nivel de los 300 millones que hay allí, ¿no? Pero en las cárceles somos un 80 o un 90%. Somos la mayoría, sí, somos la mayoría, ¿no? Ese dato, añádelo y haz una conjetura con que el hecho de las razones por las cuales están allí están relacionados con él o las drogas ilegales. Claro. Entonces, estigmatizar a esas personas también por tratar de buscar una razón económica, una justificación para poder generar un ingreso. Económica y política, muchas cosas, Sí, ¿no? sí, absolutamente, porque me imagino que estás hablando de las panteras negras, de los Young Lords, de los movimientos de los 60 que usaban la marihuana, que también era parte del beatnik, donde estamos siendo creativos y performeros y creando música, ¿no? Pues todo eso es cierto, ¿no? Ese es básicamente el cimiento de este movimiento que yo de alguna forma u otra llevo participando ya hace mucho más de 10 años, porque soy un trabajador social, o sea, esa es mi formación educativa. Y cuando empiezo en este movimiento, no era con vías a que se vendiera más marihuana, esa nunca fue mi visión. Mi visión siempre fue, oye, ¿cómo desviamos esos conocimientos de estos jóvenes impresionantes que para mí son CEOs, presidentes de corporaciones comparadas con Microsoft o un Bill Gates cualquiera, necesitara tener las herramientas que un dueño de punto, en el caso de Puerto Rico un dueño de punto es el bichote, el que maneja, el que vende y compra y administra todo lo que es esa empresa ilegal actualmente, aunque ya hay una competencia porque algo ocurrió hace 3 años atrás, pero esta persona que administra ese punto tiene que tener unos conocimientos impresionantes para poder correr todo lo que es traer el producto, vender el producto, mantener su competencia y toda esa cosa que sabemos que es negativo. Unas preguntas, Raúl. Número 1, ¿por qué marihuana? ¿Por qué el nombre de marihuana? ¿Y por qué hoy el nombre de cannabis? Se entiende que el término marihuana era un término que se usaba entre la población particularmente mexicana y latina en Estados Unidos, ¿no? Y esos blancos norteamericanos quienes eventualmente ilegalizan lo que es el uso del cannabis o la marihuana en Estados Unidos,
por razones raciales y políticas, usan ese término de marihuana para que precisamente se identifique con las comunidades hispanas, o sea, los mexicanos, los puertorriqueños y los negros, ¿no? Ahora, lo que estamos tratando de hacer hace más de, yo diría más de 20 años, algunos, ¿no?, que llevan ya una lucha increíble, es cambiar el estigma de la palabra marihuana a lo que es idéntico, que es el cáñamo o el cannabis. El cáñamo es la familia de todas estas plantas, ¿no? Que son 3 principales plantas. Lo que es la índica, lo que es la sativa y lo que es la rutulans, que son 3 plantas que se encuentran en diferentes continentes del mundo, que eventualmente se convierten en la base para la marihuana, que es ilegal, sigue siendo ilegal en muchos países del mundo, y que ahora en algunos estados de Estados Unidos de Norteamérica y en otros países, ¿no? El mismo Pepe Mojica, ¿no?, que han legalizado o han despenalizado para que precisamente vean esto desde otra perspectiva. Entonces, para contestarte la pregunta, el término cannabis es para movernos y profundizar en otra visión de lo que es el cannabis versus la marihuana. Es dejar eso atrás con todo lo que el peso que tiene eso de la palabra marihuana y convertirlo en algo ahora. Su nombre científico, cáñamo. Cáñamo. Sí, cáñamo sativa o cannabis sativa. Sí, exactamente. Okay. Entonces, ese es su nombre científico. Sí, en el mundo entero se conoce como cannabis o cáñamo, ¿no? Okay. Entonces, esta es la planta que se usó por cientos de años como combustible, que se usó por cientos de años como materia prima para productos, pero desde las velas hasta velas de embarcaciones que cruzaban el Atlántico o el Pacífico para hacer tela. Entonces hay muchos beneficios de cientos de productos que salen del cáñamo. Lo que molesta a la gente y lo que ha molestado a la gente es particularmente una cosa que se llama, es un cannabinoide, y ya te voy a decir lo que es un cannabinoide, que es el THC, que es el que te da el efecto del high, que te da el efecto del arrebato, ¿no? Ese es el particular problema, porque ahora mismo, o el problema o la razón por la cual la gente lo ve de la forma que lo ha visto, ¿no? Aparte de la razón política, que me gustaría entrar en ella también, pero esto del THC es el que te da el efecto del high, es el que te da el efecto del arrebato, ¿no? Que te da el efecto de bajar las revoluciones y que se ponen los ojos rojos, etcétera, todo eso, ¿no? Pero ese es solamente uno de los 40 cannabinoides que tiene la planta y sobre 400 componentes que sabemos existen hasta ahora. Y todo esto cambia con un señor de Israel que se llama Robert Monchel. Este señor, la pronunciación de ese apellido siempre se me ha hecho difícil, pero este señor descubre lo que es el sistema endocannabinoide, que él plantea que todas las especies del planeta tienen, excepto las plantas. Y el sistema endocannabinoide es un sistema de comunicación entre células, ¿no? Y lo que es el CB1 y el CB2 son cannabinoides que tú, yo, todos los que estamos aquí producimos, y todos excepto las plantas producen, que ayuda a que las células se comuniquen entre sí, ¿no? Y mientras más adultos nos ponemos, empezamos a perder esas herramientas o ese particular CB1, CB2, ¿no? Lo que hace el cannabis, que tiene estos cannabinoides, es reemplazar esas comunicaciones. No, es tan impresionante, te digo, que ahora mismo estamos justo empezando a lo que es descubrir y la investigación en lo que se nos ha robado por casi 100 años. O prohibido, ¿no? O prohibido. Principalmente por razones políticas. Sí, por razones políticas raciales y con vías a que hoy mismito, y quiero ser justo con lo que está pasando, este movimiento tiene también detrás está impulsado también por unos grandes intereses, ¿ah? Que vienen siendo los Monsantos de la vida, ¿no? ¿Sabes quiénes son? No. Monsantos es una compañía que hace semillas, hace pesticidas y herbicidas y es el principal contaminante de muchas de nuestras grandes reservas o plantaciones de agricultura en el mundo entero. Ellos fueron comprados por la compañía Bayer, que es una compañía que hace medicina, pero que es una transnacional nuestra que no solamente hace medicina, pero también te crea la enfermedad y después te la cura, ¿no? Es esa barbaridad que está ocurriendo. Pues detrás de estos movimientos hay esas compañías, ¿no?
como detrás del movimiento de legalizarla o de perseguir a las comunidades, también había no solamente políticos, pero razones económicas. Otras preguntas. ¿En Puerto Rico está legalizado o está prohibido? Buena pregunta. En Puerto Rico se despenalizó y se legalizó lo que es el uso medicinal. Te voy a explicar cómo funciona el uso medicinal. El uso medicinal dice que, hablamos de los diputados ahorita, estos diputados en Puerto Rico que cobran igual de barbaridades de dineros en Puerto Rico, sépanlo todos, ¿no? Igual cobran barbaridades, que tienen carros, que tienen secretarios, no quiero entrar en eso, ¿verdad? Pero entonces, este gobernante pidió que se creara una ley para la investigación y el uso medicinal, ¿no? Alejandro García Padilla, que era el gobernador de aquel entonces. Esa ley lo que hacía era despenalizaba el uso para estas personas que tenían que pasar por un proceso. Necesitabas un médico que ya ha pasado por un proceso de educación sobre lo que es el cannabis. Necesitabas un abogado que también cogió una certificación y lo educaron precisamente sobre el uso del cannabis. Y necesitabas un departamento en el gobierno, dentro del departamento de salud, que iba a estar a cargo del proceso de que cada individuo, que ahora mismo estamos hablando de casi sobre 100,000 puertorriqueños que tienen una identificación que dice yo puedo usar el cannabis y comprarlo en estos lugares que son dispensarios. Y dispensarios es con toda una seguridad. Hay un guardia, hay cámaras, el que entra ahí tiene que entrar con esa identificación y entonces está regulado. Está súper regulado, ¿no? Súper regulado. Y todo ese proceso lo ha pagado prácticamente aquel que está buscando la salud, que ahorita estábamos hablando, que cuando ya me ha descartado el sistema de salud tradicional, yo estoy buscando una opción que a lo mejor no he encontrado y no me la han dado, y que para muchas personas esto significa el cannabis, ¿no? Y ese sistema, llevamos ya estos 3 años, ya hace 3 años que se creó esa ley y que esa ley ya lleva vigente y que estas personas siguen recibiendo. Eso es Puerto Rico, pero ya Jamaica, ya lo que es Colorado, ya tú puedes en Colorado conseguirla con tu licencia de guiar. En California, con tu licencia de guiar, tú vas a un dispensario, yo quiero comprar y para uso recreacional o para uso medicinal el cannabis, y allí no hay esa cosa de que hay la oscuridad esta de lo que es el narcotráfico. No, es una farmacia, es un lugar donde tú vas a buscar. Como ir a comprar una cerveza. Claro, exactamente. Bueno, importante que hayas dicho eso, porque si te pones a analizar en la historia de más de 10,000 años documentada del cannabis, en el mundo entero no ha habido ni una sola muerte registrada por el uso. Y te estoy hablando de que tú puedes fumarte un camión completo de cannabis y lo peor que puede ocurrir es que vayas a dormir por 2 o 3 días. Porque estás hablando de que el cuerpo reconoce lo que mencionamos que es el CB1 y el CB2, el cannabis, y lo que vas a hacer es dormir, pero no vas a morir, como lo es con la heroína, como lo es con el alcohol que ataca a nuestros países, como lo es con el tabaco, que llevamos millones muertos en tu país, en mi país, en todo el mundo entero, muertos, y es legal, y hacen 100 años que están haciendo un montón de dinero con esas drogas, que también son drogas. Sí, otra pregunta. Sabemos que, bien lo acabas de comentar, por decir, el alcohol te afecta a los motor, el hígado. Digamos, es donde se enfoca más el alcohol al hígado. Claro. El fumar, el tabaco, te afecta directamente, digo, de eso de ahí falleció mi papá, del cáncer en los pulmones. Sí. Y realmente, y al hijo y a la familia, porque son secundarios, porque estamos fumando, ¿no? Estamos fumando con él sin fumar, sin querer fumar. Hay un estudio real, también sin ser, ¿cómo llamarlo? Siendo objetivos. Ajá. Ni atacar ni defender, siendo objetivos. ¿Hay una reacción a futuro o hay consecuencias secundarias por estar consumiendo el cannabis? Ya no decirlo marihuana, para que no escuchen feo. Claro. Sino el cannabis. ¿Hay consecuencias a futuro? Como uso recreativo. Como uso recreativo. ¿Y te fastidia algún órgano del cuerpo? Como el alcohol, el hígado, diríamos. Estaba leyendo justamente esta semana que han hecho comparaciones con aquellos que fuman el cannabis o la marihuana, aquellos que la fuman, comparados con los que fuman cigarrillos. Porque se partía de la premisa de que si fumabas cannabis, ibas a adquirir cáncer. Y es totalmente lo opuesto. Lo que se ha encontrado en estas investigaciones científicas, mira,
En Israel llevan ya más de una década y te estoy hablando de primer orden investigadores, ¿no? En el mundo. Israel, Canadá, España son países que llevan décadas investigando el cannabis. Hay una que me gustaría que todos buscaran. Hay una doctora que se llama Cristina Sánchez en España, en la Complutense de España, que lleva más de 20 años gritándole al mundo, esto puede ser una salud, o esto puede ser una herramienta para matar el cáncer, porque ya los estudios que ella que ya ha implementado y que ha investigado, lo que encuentra es que el cannabis mata algunas células cancerígenas, ¿no? Que no sí, porque erradica. No, y yo decir que esta es la cura para todo eso es ridículo. No, lo que sí te mata todo lo malo son las cápsulas de hígado de tiburón. Pútale aquí, son maravillosas, esas en los tianguis. Te quitan la migraña, te quitan el alcoholismo, el tabaquismo, vamos, hasta si tienes desviación sexual te vuelven a meter a eso. Esas de verdad muchas veces, esos que ven de hígado de tiburón. En los mercados populares hay gente que se dedica a vender productos naturistas, claro, pero particularmente un producto que se supone que se hace del tiburón, le magnifican en las bondades. Claro, para vender. Y además el que lo comercializa, pues suele hacerlo de una manera muy... Deberías de hacer el documental de los vendedores de las cápsulas de hígado de tiburón. Perlas de hígado de tiburón. Perlas de hígado de tiburón. Bueno, te voy a decir, por lo menos es esto que te estoy hablando, por eso te menciono esta particular investigadora, doctora, y te mencioné lo de Robert Mulchan, que es el investigador en Israel, que son de los líderes en el mundo sobre esta información. Decir que cura todo, yo no me atrevería a decir eso, a ser irresponsable en hacerlo. El hecho de que se ha encontrado información, se ha encontrado evidencia de que tiene potencial para hacer algo bien significativo, es real, eso es una realidad. Entonces pongamos una balanza. Hay más cosas buenas que cosas malas. No hemos hablado de la principal cosa buena, y la principal cosa buena es que al despenalizar lo que es el uso del cannabis, esta es una de las principales drogas que mucho del narcomundo administra, ¿no? No es la única, porque sabemos que hay cocaína y sabemos que hay heroína, muy bien. Tal y no sé qué tanta cosa. En Estados Unidos, el consumidor, el cannabis es uno de las principales drogas que se consume, ¿no? Y entonces, que entra por aquí, que entra por allá, y te habla de alguien que viene de Puerto Rico, que es uno de los principales puertos por donde entra mucha de la heroína, cocaína de Estados Unidos, nosotros, no solamente ese dicho no puede ser solamente de un país, no, de otro, ¿no? Tiene que ser de montones de lugares. Entonces, lo que planteamos es, si le quitas el poder, yo soy de los que yo estoy parado aunque le quiten la ilegalidad a todas las drogas. Yo estoy parado allí, como trabajador social, como profesional que soy, ¿no? ¿Por qué? Porque hay países donde las drogas son total. Portugal, por ejemplo, es uno de los países que reconoce el mundo entero. ¿Sabes qué? No tiene los problemas de adicciones que tenemos nosotros, porque cuando tú vas a comprar el producto vas a pagar un tax. ¿Y quién se lo vende? ¿El Estado? El Estado. O lo administra. Y esto es lo mismo que ocurre en los países nórdicos allá en Europa, ¿no? Donde Praga, por ejemplo, tú puedes ir y tú puedes sentarte en un café y decir, te traen un menú con 10 especies de diferentes cannabis. Y yo digo, pues quiero un cuarto de esto. Y allí mismito con tu cafecito o con tu té, te fumas tu cannabis. No hay pedo. Pero lo que pasa es que la ilegalidad de todas estas drogas son un atractivo porque ahí es que hacen el dinero. Haces lo mismo que hiciste hace 100 años con el cigarrillo. Haces lo mismo que hiciste hace 80, 90 años con el alcohol. Y le quitas el poder a los Al Capone de la vida. Otra pregunta. Ustedes que han estado en ese tema, ya debe de haber resultados. Sí. Ejemplo, de Estados Unidos que se maneja más de estadísticas, sí. de más control, para bien o para mal, y de los resultados en los diferentes estados que se ha aceptado el cannabis, claro, y que ya lo venden de esa manera que tú indicas. Ya debe de haber un balance, ¿no? En la sociedad. Yo desconozco
realmente, pero ya debe haber un balance. ¿Qué tanta consecuencia hay de que si lo legalizas a que lo tengas prohibido, ¿no? Es como el tema que apenas están aplicando del uso de armas. Si nos damos cuenta, hay una estadística de las armas que están registradas y que están dentro de la casa para cuidar tu casa, son las que no existen y no hay un asalto en la calle y están registradas esas nunca han matado a nadie. Están registradas, claro. Estas de acá es algo similar. Nunca han matado a nadie. Porque hay un organigrama, los ojos del gobierno están sobre esa dinámica para cuidar y que no se metan cosas que no son, o no se mete una dinámica mala, ¿no? Que se vaya haciendo sucia o se vayan poniendo pues... Sí, sin duda la ilegalidad siempre le deja ganancias mucho mayores a quienes lo manejan. Billones. Se genera un descontrol total. Quiero dejarlo, voy a hacer un comentario de las armas y lo voy a dejar ahí. Los comentarios, las principales armas que nosotros en nuestros países usamos o se usan no están hechas en ningún otro país excepto Estados Unidos de Norteamérica. Y se ha encontrado en Puerto Rico que las armas que están ilegalmente en Puerto Rico vienen de unas bóvedas de las policías después de haber sido ya cuando entran en desuso, ya se hacen viejas o se las quitan a los narcos en la calle, esas las ponen en unas bóvedas y según estaban en resguardo de la policía en Puerto Rico. ¿Cómo? Aquí se han perdido aquí se han perdido toneladas de coca, ¿entiendes? Dicen, y ¿sabes qué dijo el otro uno? Es que se metieron unas ratitas a comérselo. O sea, no es posible. Ojo, también el arma que mata hace unos meses al empresario que había perdido, también asesinado a su hijo. Lo habían asesinado ahí. El empresario de la feria se llama Fernando, creo, si no estoy mal, no me acuerdo. El muchacho que mata a las 9 o 10 de la mañana a este empresario, su arma debería de estar precisamente resguardada de la policía. De curiosidad. Por un crimen. Estaba resguardada por un crimen. No seamos ingenuos y no dejemos que nos sigan llevando por el caminito de la ignorancia. Sobre ese tema hay una película muy interesante que hace algunos años vi, protagonizada por Nicolas Cage. Se llama El Señor de la Guerra. Sí, habla del tráfico. Hay una serie muy buena, y digo, lo comparto. Precisamente habla de una persona de un penal que sacaba a los reclusorios para hacer los secuestros y a los secuestrados los metían al penal. Claro. Esa era la casa de seguridad del penal. Pero vamos a regresar un poco más al tema, aprovechando que está instrumentado. Otro, un documental que se llama Fahrenheit 9/11, que lo hace Michael Moore, este director que ha sido crítico de las últimas, 5 presidencias en Estados Unidos. Ha hecho documentales muy grandes, se llama Michael Moore. Y él habla precisamente de que en Estados Unidos hay menos armamento que lo que hay en Canadá. Y en Canadá no hay las bestialidades de asesinatos que ocurren en Estados Unidos, donde alguien entra a algún lugar y te mata 100, ¿no? Detrás de esto es mucho más. Sí. Regresando a lo que viene siendo el cannabis. Ese tema es muy importante. No, y tú lo conectas, es que si lo conectas con todas las otras cosas, empiezan a tener sentido muchos. Mira, lo que ocurre en estos países, por ejemplo, mencioné a Portugal, y puedo mencionar a Suiza también, y puedo mencionar también a Oregón, Colorado también en Estados Unidos, Oregón no, Colorado en Estados Unidos, donde se haya despenalizado, California también, ¿no? California. Algo que está ocurriendo es que los dineros que se están recogiendo de la venta de esta medicina, por no usar el término droga, del cannabis, de esta alternativa, se están reinvirtiendo en las escuelas y en las carreteras. Entonces, ¿sabes qué? Ahorita estábamos hablando de carreteras y estábamos hablando de los diputados y estábamos hablando de un... Oye, tú estás buscando... ¿Tú sabes cuántos bajarían del norte
para ir a las maravillosas playas de este país y fumarse un gallo tranquilito. A ver, le mandamos un saludo a mi amigo Domitilo, que dice que está muy interesante, pero que le mandemos algo, a ver si le manda una cortesía aquí el chef. Dice, está muy bueno. Oye, no hemos hablado de la cocina todavía. Pero imagínate todo ese dinero, que estamos hablando de buscar dinero para los 20 millones de estos bandidos dije bandidos, yo dije bandidos. Lo dijo él. Estos 20 millones de dólares para los diputados, pues ahí está el dinero que necesitamos para reparar las carreteras, para los peajes, crean miles de empleos. Oye, California no dan abasto, Oregón, Colorado no da abasto, tienen que importar gente de otros estados para lo que es la agricultura, para lo que es cortar el producto, para lo que es vender el producto. Y hay un proceso de educación que ocurre allí. Esto no es a lo loco. Esto no es que llega un tipo allí y monta una vida y de momento en la esquina está vendiendo. No, aquí hay todo un proceso de... Siguen la con registro de todo. Mira, siguen la semilla, desde el punto, desde donde está la semilla creada, hasta lo que viene siendo la planta última, ¿no? Hasta que ya tiene flor y ya estás vendiéndola. Hay trabajos para lo de las semillas, hay trabajo para lo que es el agricultor, para todos esos terrenos que a lo mejor ahora están baldíos o vacíos, que quisiéramos reemplazar con comida, con maíz o algo, pero también el cannabis puede ser una alternativa. Entonces, regresar ese dinero para las escuelas, regresar ese dinero para los servicios, explotar para todo salud. lo que tú dices, ¿no? También explotar esos beneficios. No solamente, y digo, yo sí en un principio, por desconocimiento, también yo decía, pues pinches marihuanos, ¿no? ¿Por qué? Porque también es un tema generacional y de cultura. Sí, claro, sí, donde mi mamá, donde mi papá, donde mis abuelos se lo dijeron a mis padres, donde mis padres me lo dijeron a mí, y donde yo tengo 4 hijos, se los dije a los más grandes, a los más chicos no, pero a los más grandes sí dije, pinches marihuanos. Pero yo creo que es un tema muy importante, que es una planta que tiene muchos beneficios, como tú lo compartes, y que yo creo que también sí se podría seguir en ese estudio, pero también no de nada vale estar estudiando y no poner en práctica todo esa, pues ese estudio, ¿no? Y vamos, eso... Para aterrizarlo un poco, me encantaría que nos platicaras de los productos alimenticios que se pueden generar. Okay, porque ya vamos avanzando y ya se nos va el tiempo. No son 2 horas de programa hoy especial. Nos trajo unas galletas riquísimas. Unas galletas que dan me dieron un hambre. Apague las cámaras y hablamos. Ok, yo escribo un libro. Dije que soy trabajador social, también dije que soy activista, pero también soy chef, ¿no? Entonces, escribo un libro hace un año atrás sobre lo que son recetas caribeñas canábicas. ¿Y es por qué? Porque nosotros estamos recibiendo este bombardeo de productos, ideas de productos del norte, particularmente quienes ahora mismo están administrando. Por ejemplo, mencioné Canadá, mencioné Estados Unidos, pero ellos también detrás de esto hay unas grandes economías, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, se habla de la legalización en México, que ya se está hablando, ya se está hablando, y entiendo que algunos de estos, no sé si estos diputados, pero deberían estar hablándolo ya, ¿no? Entonces, cuando se empieza a hablar en Puerto Rico, con vías que se va a legalizar, por cierto, si tenemos suerte, nuestro próximo gobernador va a despenalizar el uso recreacional también. Gobernador o gobernadora, tenemos de los 5 candidatos que tenemos para la gobernación, que ya es en noviembre, de los 5, 3 están a favor. Luego, Víctor, vete a hacer el reportaje especial. Vamos a hacer un reportaje especial a las elecciones. A las elecciones. Mate Jesús Estrada. Ya ves que se va a Venezuela. No le gusta eso. Más razones para visitar. Vamos ahí. Primero Dios. Primero Dios. Esos 3 principales candidatos están ya a favor de despenalizar el uso. Entonces, nosotros cuando estamos hablando de el trabajar los productos de comer, comestibles, ¿no? Lo que hicimos fue un recetario. El recetario de nosotros es informativo y es educativo a la misma vez, porque también tiene información histórica de lo que es el cannabis, tiene información histórica de dónde viene el uso medicinal de China, de lo que es la medicina más antigua del mundo, la Ayurveda, que es una medicina muy antigua de la India. Entonces, que ya en los libros registrados de esas civilizaciones milenarias, ya hace rato lo estaban usando. Y también en Estados Unidos a principios de siglo y en nuestros países a principios de siglo
se podía conseguir medicina con cannabis, ¿no? Ahora, ¿cómo yo llego a la alimentación? Pues entonces empiezo a trabajar una serie de recetas, experimentando, probando también, para asegurarme que el producto tenga. Soy el único, creo, uno de los pocos chefs en el mundo que tienen una fórmula de cómo llevar lo que es el cannabis planta a la alimentación seguro, ¿no? Y particularmente partiendo de la premisa de que la gente lo que hace es coge la planta, la moña, que es donde se concentran los cannabinoides y lo que se concentran los sabores. La cosa como... Sí, es una flor que justo está arriba o en algunos lugares. Fíjate que la ignorancia de nosotros, bueno, mía, yo creía que es la hoja la que se echa acá sí, la que se fumaba, diríamos. Sí, porque nosotros en la historia usábamos toda la planta, ¿no? Pero hoy sabemos que la planta completa tiene propiedades. Sabemos que la flor tiene la mayoría de la concentración de lo que es el principal activo, que es THC, y todos los otros cannabinoides. También la hoja, también el tallo, también las raíces. La planta se ha usado medicinalmente completa, ¿no? Pero la concentración de lo que estamos hablando del beneficio está en esa flor, ¿no? Lo otro ahora mismo lo están usando para otras cosas, para caballo y para qué sé yo qué, pero no lo están en Estados Unidos y en estos estados, ¿no? Lo que se está tratando de hacer es cruzar las tres principales variedades que mencioné ahorita, esas tres principales, para convertir y hacer productos especializados, como por ejemplo, una flor que sea para personas con cáncer, ya sea para mejorar su alimentación, bajarle los efectos de la quimioterapia o los efectos negativos de la quimioterapia, debo ser, me hace muy responsable, y otra para niños como por ejemplo que tienen autismo. Están desarrollando diferentes cruces de la flor para entonces esa flor decir, o esa medicina decir, la vamos a llevar para, mira, tú necesitas estos para las convulsiones de tus hijos. Ya más enfocado, ya que estamos investigando, ya que estamos buscando, ya que sabemos que tienen los cannabinoides, ya que tenemos que tienen las 400 otros componentes, vamos a sacarle provecho, y sabemos que los principales que se están usando es el CBD, que es el que no te da el efecto, que se está usando en gotitas, que creo que lo puedes conseguir en muchos países del mundo porque no es ilegal, porque no te da high, ¿no? Ese lo puedes conseguir en gotita, y eso lo están usando para niños con, por ejemplo, con convulsiones. Un niño que te da, que hablamos ahorita, 1000 convulsiones en un día. Oye, vas a hacer lo posible como padre para que ese niño tenga calidad de vida. Claro. Y si es darle las gotitas y no le va a dar el high, o si es darle el high, te vale. Porque tú lo que quieres es que ese niño sea un niño normal, lo más normal posible. Entonces, hablamos de artritis, hablamos de cáncer, hablamos de síndrome de Down, hablamos de un montón de diferentes otras condiciones o enfermedades que se están experimentando y usando. ¿Y cuál es el pedo? O sea, ¿cuál es el... Yo siempre parto de la premisa de que quienes están en contra o son los extremos religiosos que quieren que la única droga que la gente se meta sea la religión, ¿no? Porque ellos controlan eso, ¿no? O los narcos. Porque estás hablando de amenazar su economía. Sí, entonces... Ahora salimos de aquí. Entonces, no, aquí está tranquilísimo. Sí. Eso dicho, si eso es así, ¿no? Si eso es así, lo que a mí me toca hacer y los que me toca a nosotros es educarnos, buscar. Porque cuando yo empiezo a leer y buscar información, yo digo, ¡oh! ¿Cómo es posible que yo llevo tantos años hablando de esto y no sabía esto? Y no ha habido personas, de acuerdo a tu experiencia, que también sean alérgicas. Sí. Pueden tener un tipo de alergia, ¿no? Digo, hay muchas personas que son alérgicas. O que han probado incorrectamente el cannabis, ya sea comiendo el cannabis o ya sea fumando el cannabis, y han tenido un efecto negativo, ¿no? Entonces ya desde ahí no quieren probarlo otra vez. Por eso se escribe el libro se escribe con toda la intención, y por eso estaba hablando de la fórmula, ¿no? De cómo yo llevar esto a la alimentación por razones de salud o por razones de recreación, pero seguramente, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo yo medirlo, no? Porque ahora mismo se habla de diferentes variedades porque están haciendo sus cruces. Se llaman strains, ¿no? En inglés. Y esos strains, en Puerto Rico nada más hay sobre 1000 diferentes strains, ¿no? Entonces, tú identificar, estás adueñándote de tu enfermedad o adueñándote de tu salud, ¿no? Y vas a buscar una
de esas variedades que va a ser la que tú necesitas en este momento. Y si es para comer mejor o para dormir mejor o para no tener ansiedad o para tener más energía, tú puedes cruzar. O sea, cuando se habla, por ejemplo, de la índica, cuando se habla de la índica, Snoop Dogg es un gran, los que conocen a Snoop Dogg es un rapero que lo han arrestado porque le gusta fumar, ¿no? Pero también él ha sido una persona que ha sido bien comunicativa con las razones por las cuales lo usa. Y él usa lo que es la índica, que es la que te baja los volúmenes y te va a relajar y te va a dormir y vas a estar totalmente en paz, ¿no? Muy diferente a lo que ocurre con la sativa, que es la que te estimula. Cuando escuches la palabra sativa, salsa, es que te estimula, que te despierta, que estás en otra onda, que vas, sabes, que vas a tener más energía, ¿no? Sí, con más ánimo. Sí, entonces son dos diferentes polos opuestos. ¿Y qué yo necesito para mi condición? Que yo necesito identificar. Para el día, yo no uso una índica porque necesito ser funcional, necesito trabajar, no puedo estar durmiendo en el trabajo. Puedo usar una sativa, me da energía, voy a estar alerta, sin embargo voy a estar recibiendo mi medicina. Y fíjate diríamos que se podría experimentar con el uso de estas sustancias que se encuentran dentro del cannabis para después procesarlo en alimentos, como se utiliza el café o como se utiliza un té, diríamos. Por ejemplo, hay mucha gente utiliza el café pues precisamente en la mañana para tomar un poco de energía, para despertar, para activarse. Yo tengo que hacer una advertencia. El cannabis al cual yo me estoy refiriendo en Estados Unidos, en Puerto Rico, es un cannabis que está pasando por un proceso donde es orgánico, o sea, pesticida ni herbicida, y los herbicidas o pesticidas que pudieran estar usando sabemos que no son nocivos al ser humano, que no es necesariamente lo que se compra por allí. No, ya esto es algo más dirigido a una persona con algún tipo de problema de salud. No es necesariamente... Si tú cultivas tu propia planta, tú sabes lo que le vas a echar. Si le echaste gorrita de café a las raíces o a la tierra para que tenga mejor fortaleza, tú criaste la planta, ya tú sabes que nadie le echó DDT o le echaron porquería por encima o excremento para que esa planta, que sospecho, ¿verdad?, pudiera estar ocurriendo con lo que se compra en la calle. Sí, mira, yo mi punto de vista ahí a lo mejor, y digo, no soy santo, pero yo sí no estoy tan de acuerdo en el uso recreativo. Okay. Yo sí estoy de acuerdo y creo que lo platicamos, que hay personas que ya probaron de todo, ya probaron todas las medicinas y que o ya sea la persona o ya sea un familiar, y le ayuda a esto. Yo vi dos documentales que te platicaba, en un documental donde una niña recibió en un día más de 500 convulsiones. Era más de 500 convulsiones. Probaron con este aceite que te comentaba, y la niña es una niña transformada, es una niña que dices tú, a lo mejor va a tener consecuencias a futuro, sí, porque al final es droga, es un tipo de droga, pero hoy está caminando, hoy tenemos la tranquilidad de que está caminando. Una persona que tiene el Parkinson, que ya no podía caminar, que no podía hablar, que realmente su vida ya te daba tristeza ver a un señor que era tan activo y que en unos años se acabó, se marchitó, y prueban si era viable que pudiera acceder a la medicina, bueno, a este tipo de tratamiento alternativa. Lo apuestan, lo único que ya había pasado un proceso, pero lo apuestan a esta persona, le dan ese aceite, y en cuestión de 3 a 5 minutos se levanta una persona diferente. O sea, yo sí estoy de acuerdo en esa dinámica. No estoy de acuerdo, lo digo con mucho respeto, en el tema recreativo, porque también puede pasar esto, que tú estás tomando algo que te va te va a sacar una persona que no eres, posiblemente por no saber qué te estás metiendo, ¿no? ¿Qué te estás metiendo? Entonces, ese es mi punto de vista. Sí, vamos a mandarle saludos a Juan Manuel Ibarra, que ha estado conectado desde hace rato y nos comenta: hay estudios que señalan que es más dañino el cigarro y el alcohol que el cannabis. Yo pienso que lo dañino son los excesos. Pues estamos ya llegando a la parte final. Me gustaría que nos comentes el tema. A mí me parece muy interesante la historia del rap y el reggaetón, que encontramos por ahí en internet, que tienes un libro de esto. Soy el autor de la historia del rap y reggaetón en Puerto Rico, el único libro escrito
sobre ese tema particular. Hay Bueno, dos. si quieres eso lo dejamos para más adelante. No sé si quieres agregar algo más sobre el libro que estás ahorita promoviendo, que Bueno, es el uso. Sí, el libro se llama La alquimia del sofrito canábico. La alquimia del sofrito canábico. Mi nombre es Raúl Morris García. Me pueden buscar en las redes sociales, me pueden buscar para precisamente yo hacerle llegar el libro. El libro se vende por 100 pesos, ¿no? Y lo puede recibir, me envía su correo electrónico y yo le envío, o por WhatsApp también, ¿eh? Me envía su correo electrónico, yo le envío el libro, o por WhatsApp, y usted entonces tiene un recetario donde puede trabajar estas recetas en el espacio de su hogar, ¿no? Y esa es una de las cosas que me gustaría que ocurriera. Y invitarnos a cualquier oportunidad. Yo estoy aquí para educar, estoy aquí por los próximos días. Voy a estar en Zihuatanejo. ¿De vas a Zihuatanejo? Voy a Zihuatanejo para una serie de talleres de cocina relacionados con el tema que pudiéramos. Vamos a tener que regresar para... El tema de la cocina se enfoca básicamente en los productos en postres o en galletas, Correcto, en pastas. Correcto. Como el postre, diríamos. Correcto. Postrecitos. Se pueden hacer postres. No, te puedo hacer arroz con habichuelas y bistec fusionado con cannabis. Te puedo hacer un postre, un brownie. Te puedo hacer galletas. Te puedo hacer unos taquitos de pescado. Qué sabroso. Qué interesante todo eso en el libro, que lo pueden conseguir a través de la red social que nos acaba de comentar aquí Raúl Morris, que la vamos a postear en el muro de la Chacota para que puedan contactarlo, ¿verdad? Entonces te vas a Zihuatanejo a presentar el libro y hacer algunos talleres. Correcto, correcto. Y Me han invitado como autor para hacer unos talleres y me encanta la idea. Es precisamente lo que quisiéramos regresar. Ya aquí se han estado dando Canamex Expos, ¿no? Bien grandes, donde llegan conocedores del cannabis de alrededor del mundo y le hablan. Porque el proceso de educar es un proceso tan importante, porque entonces empezamos a soltar todas esas cosas esos que nos han creado. esos estigmas, etiquetas. Yo creo que todo es bueno. Bien lo dijo nuestro compañero. El problema es cuando abusamos, Claro. ¿no? El abuso es donde ya no estamos. A mí me gustaría decir, no estamos abusando ni del alcohol, no estamos abusando del cigarro, no estamos abusando del cannabis. Estamos abusando de nuestro cuerpo. De nuestro cuerpo. Absolutamente. Así es. Muy bien, ¿algo más que quisieras compartirnos? ¿Algo más que quieras agregar? Pues regularmente el programa lo hacemos de 1 hora, ya ahorita ya rebasamos la hora, ya vamos por ahí de una hora con 20 minutos, pero está muy interesante, vale la pena para las personas que todavía siguen conectadas. ¿Algo que tú consideres importante como mensaje final? Que le den la oportunidad a que abran las mentes, que podamos, yo sigo pensando que uno de los principales beneficios es desmantelar lo que es la violencia en nuestras calles, ¿no? Y siempre he tenido esa visión de que esto, quienes realmente benefician, sí, es precisamente a nuestro pueblo, que vive con susto, que vive paniqueado, que vive en un estado de euforia, ¿no? Porque en cualquier momento alguien, por controlar una región, un país, qué sé yo, un estado, ¿no? Un gobernador, que esta gente tiene suficiente dinero para poner y quitar gobernantes en nuestros países. No estamos hablando solamente de Puerto Rico, estamos hablando del mundo entero, ¿no? Entonces, si tienen más dinero, y ¿sabes qué? Esos mismos diputados que hablamos ahorita, ¿no? Que pudieran entrar o salir o ponerlos o quitarlos, porque para hacer campañas políticas necesitan dinero y a veces no tienen el juicio de decir, pues si a lo mejor hago esto, pues voy a deber el resto de mi vida, venderle el alma al diablo, ¿no? Así es. Entonces, desen la oportunidad, porque si es desmantelar lo que viene siendo todo esto llamado el narcotráfico, que nos afecta al mundo entero, porque aunque estoy en México, en mi país, que es un puente de lo que es la droga, claro, siempre, todos, el mundo entero sufre de esto, ¿no? Es uno de los beneficios. Y en cuanto a la salud, pregunten, busquen información, hay montones de estudios científicos, y ya le hablé de Cristina Sánchez, y le hablé de Robert Muncher, que es este señor Israel, que es israelita, que inventa o que descubre esto que se llama el THC, ¿no? Esos son 2 nombres que cuando empieces a buscar vas a encontrar videos, vas a encontrar estudios científicos, vas a encontrar testimonios, ¿no? De gente que ha pasado por situaciones. Oye, ahorita hablamos del RSO, que es el Rick Simpson Oil. Pues este es un aceite concentrado de la planta completa, ¿no? Y que se ha estado usando
para el uso de cannabis. Este señor lo usó, el testimonio de él es que él le da cáncer en la piel y había escuchado del cannabis. Empieza a preguntar y como lo que ocurre cuando uno empieza a preguntarle cosas como esta, ¿no? Que en un momento la gente te empieza a ver como el marihuana, ¿no? Pero entonces encuentra a alguien que hace ese aceite y lo pone en esa llaguita que tenía en la nariz y en cuestión de semanas se le va. Y él, wow, entonces él se convierte en uno de los principales activistas a favor a nivel mundial. Aquí nada más, fíjate, a dónde llega nuestra cultura. Aquí nada más la conocemos cuando le metes la famosísima, ¿no? La frega de alcohol con la marihuana. Ajá, eso sí es muy popular. No sé ni lo que es. Se mezcla el alcohol de caña con el alcohol de caña, sí, el alcohol de caña natural. Le metes con las hojas de la marihuana, se deja reposar algunos días. ¿Cómo se llama? Eso es otra receta, ¿eh? ¿Sabes qué? El próximo libro es sobre bebidas relacionadas. Hay una de las más antiguas que se llama el Bam, que la hacen los hindúes y es leche de almendra con cannabis, ¿no? Y la usan en los rituales religiosos. No, aquí haces como dice, ¿lo mezclas con alcohol? ¿Cómo se llama? Popularmente le dicen la friega de alcohol. Ahora nadie sabe. Pero no se toma, se frota. O sea, la agarran y a ver qué te duele. Donde tienes frío, claro. donde tienes... bueno, no pensaba que era para beber. No, es para dolores. No, nos metemos cosas peores. Tengo una anécdota de eso. Precisamente, mi mamá, en septiembre, ocurre que venimos, en septiembre, mi mamá vino, le dio un dolor de espalda. No estoy hablando de mi mamá que tiene ya, bueno, su edad, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Alguien le envía, alguien no, doña Tere, que es familia de nosotros, le envía un sobo y pues se lo ponen, qué sé yo qué, de aquí, estoy hablando aquí en México. Sí. Y entonces al final, yo miro las hojas y pero mira lo que es. Debió ser eso. Sí, es un uso muy popular en y el le México. preguntamos a doña Tere, mire, ¿dónde? No, si es ya eso lo tenemos allá hace años. Sí. No estoy hablando de y mientras más tiempo mejor. Mucha edad. Mientras más tiempo mejor. Muy bien. Eso es lo que tenía que aportar y estamos al servicio para cualquier persona que quiera saber más en nuestras redes sociales. A mí me pueden conseguir. Nos acabó el programa, mira, ya me están cortando. Ya se nos acabó. El teléfono mío en lo que viene siendo WhatsApp es 787-222-5590. 787-222-5590 o me consiguen con el compa aquí. Gracias por permitirme este espacio. Muchas gracias a todos los compañeros, a toda la gente que nos vio. Yo los invito nuevamente, así como cuando vino el contador Alfredo Sotelo, compartan. Yo miren, más que hablar de política, puntos de vista y lo que... Esas cosas son, al final son triviales. Si nos afectan o no, depende del cristal con que se mire. Pero este tema que nos trajo Raúl es ¿Morris o Morris? Morris, Raúl Morris, es un tema de verdad que es importante. Compartan este video y compártanlo y digan, a ver, ese es el uso o se trató este programa. Lo que no sabías de el cannabis, entre comillas, marihuana. Compártanlo, son temas de verdad que al final son que más trascendentes. Un poco, ¿no? Son más trascendentes e ir socializando estos temas también nos va ayudando, ¿no? Nos va ayudando. A tener el miedo. Yo te agradezco, yo en lo personal te agradezco. Me da mucho gusto conocerte. Esta es tu casa, Cuernavaca, Morelos, México. Es la casa de toda la gente que viene a hacer bien. De toda la gente que viene, porque dice, por ahí un dicho, dice una persona, cuando no ha nacido en Morelos o no ha nacido en México, decía un amigo que es español, los mexicanos somos tan cabrones, los mexicanos somos tan cabrones que nacemos donde queremos. ¡Wow! ¡Me encanta! Entonces, ¡Wow! Es eso. Definitivamente, eso está buenísimo. Definitivamente necesitamos gente que venga a hacer bien, que venga a hacer cosas proactivas y cosas buenas. Esta es tu casa. Muchas gracias a toda la gente que nos vio. Gracias. Y un saludo ahí a Bere, que hoy cumpleaños, Chaparrita. Qué bueno que tuviste tiempo de venir, valió la pena. Qué bueno que le pagaste. Muchas gracias.